Bueno, pues de entrada, me ha gustado mucho esto que acabas de decir, porque yo tampoco soy músico, soy antropólogo y mi participación aquí, pues a veces la sigo considerando tangencial por eso mismo, ¿no? Sin embargo, tú has mostrado todo un ámbito de espacios que dices, bueno, pues creo que no necesariamente tiene uno que ser experto en mascar el pinole para poderlo tragar. Y me parece que son algunas de estas observaciones las que nos hace posible entender que hay otra lectura de la producción, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver en su contexto social y desde luego con las implicaciones que eso arroja. Mm, Cuando hablabas de la dificultad que es para algunas de estas personas vivir de la música, yo luego conecté con la situación ligada a la violencia, pero por el riesgo que implicaba eh, amenizar fiestas de narcos, por ejemplo. Y yo no veo así como que muy inocente que le hayan dado cuello al gallo Elizalde y que de repente Joan Sebastián y su hijito pues también, o sea, como que desgraciadamente son esferas de poder que se entrecruzan y pues la relacionalidad cambia. Necesariamente tiene que haber otra lógica. Y esto hace que el sentido que antes tenía el oficio, pues derive a un nuevo espectro de riesgos que pues antes no había. Por ejemplo, pues a lo mejor lo que más se arriesgaba un músico era, pues, no sé, una pulmonía, una gripe por andar tocando en las madrugadas, pero pues ahora el riesgo es de mucho peso. Pero también consideraba lo que mencionabas por la cuestión económica. Y lo que yo tengo de experiencia en el ámbito de la música tiene que ver más con la que se desarrolla en ámbitos ceremoniales, donde el aspecto monetario pues es casi hasta algo vergonzoso, ¿no? O sea, el músico que se compromete como oficio en el caso de los lloremes, los mayos en Sinaloa y en Sonora y en Sinaloa, tiene como acto devocional un gran peso. Y digamos que la circulación de músicos y el establecimiento de dimensionar espacialmente el territorio a través de cómo ellos operan, pues es también otro ámbito de significación. Y pues aquí tú nos mostraste este aspecto económico y me llamaba también la atención cómo te metías a considerar un sector pues que finalmente lidia con una estigmatización que es el de los raperos. Creo que es interesante ver cómo esto se interconecta, pero más allá de este ejercicio cuantitativo y cualitativo, y esto por un lado como algo que compete a lo académico, pues me parece más que válido. Pero ¿cómo lo proyectarías tú este, más allá, ¿no? De este propósito social? Creo que ya diste la respuesta de alguna forma, pero esta, digamos que aparte
no son los únicos que se dedican en una u otra forma a toda esta esfera nebulosa que entonces podríamos llamar espectáculo. Y se me venía también a la mente lo que pasa con los luchadores profesionales, ¿no? Donde pues muchos están en una precariedad espantosa porque no tienen seguridad social. Tiene poquitito que ellos están haciendo gestiones, me parece, para que ya tengan ese beneficio. Entonces, ¿hacia dónde se orientaría esto, no? Donde si no queda solamente en el ámbito de la música, de esa esfera, y tú como sociólogo, pues puedes también considerar que estas maneras de ser, sobre todo en ámbitos donde ya desgraciadamente la violencia está más que asentada, pues de repente, pues, ¿qué tanto se puede perfeccionar para incidir en políticas públicas, ¿no? Ahora, por otro lado, yo no estoy muy de acuerdo en que solamente ellos te enseñaron, ¿no? Porque finalmente el ejercicio es relacional. Seguramente ellos han de haber aprendido de ti y pues quien inicia esto, el propósito del ejercicio, pues fue tuyo, no de ellos. Entonces yo creo que pues de alguna forma el director de orquesta pues sigue siendo tú. Y sí, pero al final un director puede ser eso, un buen director, pero pues también hay solistas, ¿no? Que le pueden aplicar cierta lógica a la conducción, que pues ahí es donde tú saldrías beneficiado. Y en ese sentido se me hizo bien interesante esta cuestión de la reflexividad, que pues en muchos sentidos creo que no es una práctica del todo novedosa, en el sentido de que no porque alguien ya comenzó a decir, la reflexividad es esto, no, ya había creo que este sentido de reciprocidad, ¿no? De alguna forma, y me parece que es algo que pues con trabajos como este que estás desarrollando, pues al final es un bonus que se agradece, ¿no? El comentario es, bueno, son dos cosas. El primero es el comentario de que ahorita, al ver el asunto de una convergencia entre cuantitativo y cualitativo, y ya después de que hablaba de que los tesistas que usted tiene, maestro, que son historiadores, sociólogos, ya al plasmar sus escritos, pues están planteando su lado humano, su lado artístico, rompiendo un poco el esquema del investigador, ¿no? Entonces, que es muy interesante, que yo diría que estamos en el advenimiento de una etapa en que el científico social, en que el que está plasmando en sus escritos, va a tomar partido ya, alejándonos un poco de la concepción original, ¿no? Primigenia, ¿no? De que debemos ser objetivos al 100%, y que estamos en el advenimiento de una etapa en que ya se va a atrever de manera natural el investigador social a plasmar sus puntos de vista más personales, ¿sí? Yo creo que, de hecho, los propios estudiosos que fueron tan pesimistas, ¿no? Que hablaban de que estábamos en la posmodernidad, que eran entre sociólogos, filósofos, historiadores, Bauman, Lipovetsky, Marcuse. Yo creo que ellos mismos abrieron ya la época de plasmar su sentir más personal. Y que bueno, eso no es traición. Yo creo que no sería traicionar la objetividad a ultranza del investigador social, sino que estamos en, como lo he dicho, el advenimiento de una nueva modalidad de abordarla. Y que también esto que usted plantea entre la convergencia de cuantitativo y cualitativo, pues que es muy actual y muy vigente, ¿sí? Cuando usted, siendo sociólogo,
había esa controversia en los 80s, todavía en los 90s, de que el sociólogo era de corte cuantitativo, el antropólogo de corte cualitativo, pero teniendo los textos de un Wallerstein que propone el romper estos modelos, pues también estamos en una nueva época, ¿no? Abriendo una nueva modalidad. Uno, al plasmarlo el sentir del investigador social, y dos, al conciliar los conceptos de cuantitativo y cualitativo que en un tiempo marcaban diferencias entre, por lo menos entre sociología y antropología, ¿no? Y que, por ejemplo, Immanuel Wallerstein habla de la historia, empieza a abordar la cuestión de unas ciencias sociales totales, lo empieza a hablar desde la historia, ni siquiera desde la sociología ni desde la antropología, ¿no? Entonces es muy interesante esas dos cuestiones, ¿sí? Su planteamiento de esa convergencia y el que ya se pueda hablar con el sentir. Por ahí también hay una compilación que hace el venezolano Juan Francisco con López Cano, Juan Francisco Sanz con López Cano, de que ellos plantean que ya el investigador social debe tomar partido, ¿no? Esa edición es creo que del 2014. Y ya una cuestión sobre la norteñización. ¿Usted cree, maestro, que la norteñización haya llegado hasta Intocable y Poder del Norte? A mí me daría la impresión de que ahí terminó la norteñización. Claro que la norteñización empezó con los tradicionales, con los Tigres, con los Bravos del Norte, que ya después no era Bravos del Norte, era Ramón Ayala, ¿no? Cuando se separan los Bravos de Ramón Ayala, pero tradicionalmente era los Bravos del Norte de Ramón Ayala, ¿no? Con los Cadetes todavía de Linares, o sea, la norteñización empezó con esos clásicos que venían desde los 70s. Tigres, Cadetes de Linares, Carlos y José, los que mencioné ahorita, ¿no? Y que esa norteñización haya terminado con estos grupos que ya eran, aparecían en medios masivos, que le dan un giro un poco de la polka, de los modelos tradicionales de polka, chotí, redoba, a la balada norteña, como yo diría que ahí terminó la norteñización, con Intocable y con El Poder del Norte y con, ¿quién sería? Pues eso, esa camada, ¿no? ¿Qué pensaría usted? Buenas tardes. Bueno, a mí ahorita que estaba hablando sobre este tema de la música norteña, me vino como a la mente estas bandas que hacían recorridos, ¿no? O bueno, de estos grupos que sí se iban hacia la parte como a trabajar en estos ambientes de violencia, ¿no? Como que hacían como recorridos de rancho en rancho con estos, pues sí, con el crimen organizado. Y a los 90s, a finales de los 90s, yo recuerdo como que sucedían eso, ¿no? Y en la actualidad, o sea, a mí me surge la pregunta de qué diferencias ha usted notado en su investigación de ese periodo y en la actualidad, qué tan dependiente se ha vuelto como la economía de la música norteña con la economía o estabilidad del crimen organizado. O sea, si ha aumentado esa dependencia de alguna manera, ¿no? ¿O en qué sentido? Wow, muy bien. ¿Estás seguro que no vas a invitar a los? No, pues voy a venir. Yo entiendo el proceso de norteñización desde una perspectiva más histórico-estructural. La norteñización comenzó con el programa Bracero en los años 90, cuando 5 millones de personas de todo el país viajaron a Estados Unidos y en ese proceso pasaron por el norte y mucha de la música que escucharon es esa música. A lo largo desde el programa Bracero debe haber empezado, no sé, en el 46, terminó, si no recuerdo mal, en el 62, como un proceso legal de migración. Y luego pues continuó la migración, solo que ahora de modo ilegal. Es decir, ha habido un proceso fluido, constante, de millones de mexicanos
que no solamente, por ejemplo, Monterrey era un centro ¿cómo se puede? Agrupación de trabajadores migrantes para enviarlos en tren a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú llegabas y luego ya te tomaban tus datos, te llenaban de ahí de polvo, detergente para las pulgas, te metían en un tren y órale, ¿no? Yo estoy aquí precisamente por ese proceso, yo estoy en esta mesa por ese proceso de norteñización, porque cuando yo era niño escuchaba a mis tíos a las 3 de la madrugada, 4, cuando los campesinos se van a trabajar muy de madrugada, escuchaban las estaciones de Monterrey, y escuchaban las estaciones de Monterrey porque eso les recordaba todos esos tiempos heroicos en los que ellos lograron ir a juntar el dinero con el que hicieron su casa y su patrimonio y parte de su futuro. Eso me tocó de modo personal, pero después lo he visto por todo el país. Entonces, lo que sucede es que si tú vives en México y si de México no hay mucha migración, pues igual y eso no existe, ¿verdad? Pero el resto del país sí sucedió, o fuera de las grandes ciudades sí sucedió, salvo Monterrey, que por estar cerca de la frontera, pues sí tiene más flujo, ¿no? Más flujo migratorio. Entonces, el segundo aspecto, ya en la cuestión estructural, es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, digamos, impulsa un desarrollo desigual en donde el norte se industrializa más rápido y, bueno, en los últimos 25 años, pues ha habido un traslado no solo de capitales, industrias, sino también de personas del sur hacia el norte. Y eso, a su vez, genera pues una imagen de lo que el norte significa y de lo que Monterrey significa, etcétera, ¿no? Entonces, no lo veo nada más como una cuestión de música, sino más bien como un referente de poder. ¿Dónde está el poder ahora? ¿Y por qué el norte no es Monterrey? Es Monterrey, es Tijuana, es Estados Unidos. O sea, el norte es un ente muy grande, por lo tanto, norteñización es un concepto que debiéramos de discutir de una manera más compleja, ¿no? Tampoco soy experto en eso, solo lo he propuesto porque un investigador creo que del Colmich fue el que propuso ese concepto, pero para los procesos de cambio cultural en un pueblito de Michoacán que es Chavinda. Él le llamó norteñización, entonces yo más bien retomé esa parte, dije, pues si hay esa norteñización de las costumbres, pues también diría una norteñización musical, y no hablo de Monterrey o de Reynosa, hablo de todo el norte, porque buena parte de las otras músicas del norte, ¿no? Desde la banda o el norte, con los Tucanes de Tijuana, etcétera, son como nuestra atmósfera que respiramos constantemente, ¿no? Entonces, sí, ya en particular respecto de su pregunta. No, te quiere decir que Chavinda es un pueblito pequeñito a 20 minutos de Zamora. Sí. Entonces, y ese trabajo se hizo en los años 80, por eso yo lo miro desde una perspectiva como más histórico-estructural, ¿no? Entonces, respecto de su pregunta, no, yo creo que la norteñización sigue vigente, solo que la norteñización hegemónica ya no es la de Límite o ellos sí siguen trabajando. Ellos más bien han vivido un proceso súper interesante que merece toda una conferencia, que es Occidente invade Oriente, ¿no? Es decir, que el occidente de México, que la banda de Sinaloa invade Nuevo León, un lugar de un orgullo regional y de una identidad tan poderosa que créanme que es todo un fenómeno verse ellos aplastados, como músicos norteños, verse aplastados por otros norteños y ver que la gente ya no prefiere sus músicas, sino prefiere pues bailar las músicas de banda, ¿no? Bueno, todo ese proceso es como ser un reportero de guerra y estarlo registrando, porque les digo, o sea, no es un lugar solo de una identidad, ¿no? Sino es también un lugar con una industria que creció y que expandió y que dio a conocer la música norteña, etcétera, ¿no? Y ahora se viven estos procesos y nosotros para
O sea, si usted le pregunta a los músicos, un ejercicio muy interesante que he hecho es preguntar a los músicos norteños qué piensan de los músicos de banda. No, pues genial, divertidísimo, ¿no? Son músicos, no son músicos, no están todos desentonados y toda esta cuestión que tiene que ver con las diferentes tensiones que ocurren cuando pues una posición hegemónica se desplaza, ¿no? Y como dato así, solo complementario, algún músico me platicó, bueno, hubo en este proceso de colapso de las grandes, de las majors, muchas majors liberaron los contratos, o disqueras más pequeñas liberaron los contratos de sus artistas para ya no tener compromiso, ¿verdad? Y hacer, o sea, de estarles pagando y etcétera, no tener compromiso, ahora sí que cada quien se arregle como pueda. Y entonces en ese periodo, eso pegó a la industria de la radio, porque esas disqueras eran las que les pagaban a las radios para que emitieran esa música. En ese proceso, misteriosamente apareció, en ese hueco apareció llenándolo la música de banda, que es lo que ahora se escucha en Monterrey. ¡Wow! Eso sí es como un acontecimiento, créanme, ¿no? Entonces, ¿quién está pagando eso? Es la pregunta que los músicos norteños se hacen, ¿no? ¿Quién está pagando eso? Bueno, y respecto a la... perdón. La pregunta, ya se me fue... ¿De Hugo? Sí, ¿cuál sería? Más allá, claro. Pues... sí, a mí me gustaba la música, pero luego decía, bueno, y si estás viendo que nadie en realidad vive de la música, ¿cuál es el fondo de tu estudio? Bueno, pues ese, o sea, pues muchos músicos entablan un proyecto de vida de 10, 15 años hasta que se dan cuenta que ese no es su camino. A ver, algunos se dan cuenta muy tarde, ¿no? Cuando han apostado muchas cosas. Pero lo que yo he encontrado, al menos en el caso de los raperos, es que en ese camino, cuando ya a los 33, 32, que en el rap ya eres viejo, a esa edad, te das cuenta de que pues, ya tienes familia, tienes que cambiar, ¿no? Se quedan con la autoconstrucción de sí mismos que el rap permite, ¿no? Porque el rap tiene también, digo, todos los músicos se autoconstruyen, pero el rap tiene esta cuestión de si escribes algo, debes escribirlo tú y tú lo debes interpretar y tú no interpretas lo que yo escribo y lo que tú escribes debe ser lo que tú viviste. Entonces, eso puede existir en muchos otros ámbitos, pero es muy particular del rap. Es una cosa que en México no se ha considerado, desde mi perspectiva, con suficiencia. Siendo una sociedad tan machista, en donde el hombre nunca habla, ahora los hombres hablan de ellos y de sus problemas y de los que les pasa en la casa, ¿me entienden? Y además lo están constantemente diciendo. Eso es tan terapéutico y tan liberador y tan poderoso, y claro que sucede con el rock y el punk, pero no de manera tan general y tan sistemática y tan única. O sea, es decir, está chido tu rollo, pero yo me tiro mis rimas, ¿no? Significa que de tu sentimiento y de tu cerebro sacarás cosas, y las centenares de canciones que tienes, porque algunos tienen, ha sido un proceso que yo creo que ninguna escuela podría enseñar. Entonces, para la cuestión de política pública, uno dice, ¿cómo es que nadie se ha dado cuenta que eso puede ser un mecanismo de autoconstrucción de uno mismo, donde tú puedes ver todas tus debilidades o todas tus aspiraciones o el mundo cómo se derrumba, etcétera, ¿no? Pero como es un poco informal y no se conoce mucho, solo cuando ves y encuentras que son cientos de músicos, dices, no, pues esto tiene potencial para una política pública, quizá yo no sería el indicado, quizá más bien ellos deberían de proponer también algo, ¿no? Para hacerse, aunque yo no me gustaría estar fuera de eso, ¿no? Pero sí, como una forma de autoconstrucción yo la encontré, ¿no? Y respecto a... ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. De Paulina, que comentaba qué diferencias tú reconocías entre el periodo de los 90s y el de la actualidad en relación a
la dependencia de la economía de la música norteña con el universo del narcotráfico. Algo Bueno, más o menos así, ¿verdad? pues sí, muchas gracias. No, no. Yo creo que los ambientes de riesgo siempre han existido y no necesitaba haber una gran economía del narcotráfico para que alguien enojado dijera, pues no te pago y te vas a la fregada, y además de pulmonía te vas sin dinero, y si quieres lo podemos arreglar. O sea, yo creo que eso siempre ha existido. Aquí la cuestión es que cuando, digamos, la industria de las drogas en términos de crimen organizado y sus vínculos estatales y paraestatales se entrelazan, pero sobre todo se expanden, entonces digamos que esa dependencia crece, o sea, hay anécdotas que esta chica nos cuenta, Amaranta Castillo, que es una antropóloga, donde los músicos tienen que tener el celular a la mano con un montón de cosas, porque cuando les pide a alguien ya muy drogado y que es un capo y tiene un arma en la mano, pues ellos no pueden decir, no me la sé. No me la sé, ¿no? Pero, o sea, no me la sé, pero te la puedo sacar, ¿no? Dame 3 minutos, ¿no? Y todas las habilidades que desarrollan. Yo no creo que tampoco sea tan diferente como haya sucedido en otros tiempos, ¿no? Siento que no deberíamos de dramatizar, ¿no? Como si en la revolución que murió tanta gente, como el equivalente de 10 millones de mexicanos o 11 millones de mexicanos, que es un mundo de gente cuando uno ve y dices, pues qué sangriento estuvo eso, de verdad. Yo no me imagino 10 millones de personas asesinadas, ¿no? O muertas. Bueno, también hubo escenas así, ¿no? El asunto es que pues en la revolución había como que una serie de ideales y otras cuestiones ideológicas, y aquí pues es un negocio, ¿no? Pues, diferentes tipos de negocios con diferentes estilos de gerencia, con una marca transnacional y una disputa por las fronteras y los mercados, y en ese ámbito aparece la música pues como una parte más de la empresa, ¿no? Donde así como tenemos contadores, pues tenemos músicos, etcétera, ¿no? Entonces cuando eso se expande, pues yo creo que la dependencia aumenta, ¿no? Esa sería mi opinión.